Esto no empieza nunca. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 20º encuentro de Debates para el Desarrollo, el ciclo de nuestra Escuela de Formación Política. Nuevamente les agradecemos a todos por participar. Ya estamos llegando al final del año, así que si saben de alguien que le interese, que se sume rápido porque se van a perder los grandes expositores que nos quedan para el resto del año. Y hoy nos volvemos a dar una vez más un gran gusto. Nos están acompañando Marcelo Geofré, escritor y periodista, y el gran Juan José Sebrelli, sociólogo, historiador y filósofo. Y, por supuesto, vamos a hablar mucho de actualidad, pero también les vamos a preguntar sobre el libro que acaban de publicar, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Les agradezco nuevamente a todos por participar. No olviden enviar sus preguntas por el chat y le paso la palabra a Lucas para que dé comienzo a la charla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias Marcelo, gracias Juan José. La verdad que para nosotros es un honor que nos puedan estar acompañando en este ciclo. Nació hace 5 años, era de manera presencial y ahora la pandemia nos permite darnos estos lujos a través de la virtualidad. Y la verdad que recién les mencionaba, los vengo siguiendo mucho en el periplo mediático que vienen haciendo. Y lo primero que surge es en esa entrevista, Juan José, allá por el 28 de mayo, fuiste uno de los primeros que planteó que era una locura la cuarentena que estaba viviendo la Argentina y que debía haber una desobediencia civil. Y después, poco tiempo después, en el medio, que transcurrían los acontecimientos, sacan el libro que recién decía Santi, que acá lo tenemos, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. ¿Por qué en ese momento, Juan José, a tus casi 90 años, percibiste y entendiste que lo que estaba viviendo la Argentina requería abordarlo o manejarlo de otra manera? Bueno, yo no pensé que iba a armar semejante escándalo como se armó, porque la desobediencia civil no la inventé yo. Aparentemente la ignorancia total del público, de los políticos y de los periodistas, oyeron por primera vez la palabra desobediencia civil y se asombraron muchísimo. Y eso llegó hasta el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. No sé si le habrá llegado a Cristina Kirchner, pero ella no habla. Pero Alberto Fernández se mostró muy extrañado que yo dijera semejante dislate, una persona preparada como yo dijera semejante. La desobediencia civil es un término muy común en la teoría política. Se remonta al siglo XIX. Y en el siglo XX, siglo XIX y en el siglo XX, lo han tratado todos los grandes politólogos y economistas de la actualidad. Por ejemplo, John Rawls, Dworkin, Habermas, todos, es la palabra común. Acá por primera vez oyeron hablar de desobediencia civil, por primera vez. Y bueno, yo creo que la desobediencia civil era necesario frente a una pandemia, a una cuarentena, que es fundamentalmente una cuarentena política, social, económica y también sanitaria. Porque le sirvió a Alberto, que no sabe qué hacer, le sirvió para tirar la pelota para adelante. Mientras tanto, estamos todos encerrados, no podemos hablar, no hay otro tema más que la peste. Y bueno, esa es la utilización política que hace Alberto de la... Y entre tanto, se descuidó el verdadero tema de la prevención de la enfermedad, porque ya vemos que no sirvió para nada la cuarentena. La cuarentena, método medieval, no sirvió para nada. Había que hacer otras cosas que no se hicieron. Por ejemplo,
testeos y demás, que no se hicieron. Lo único que hicieron es encerrar a la gente. Y, Marcelo, seguir, sí, perdón, José. sí. No, ¿qué vas a decir? No, que decía que es muy interesante también la forma que yo recién mencionaba de cómo escribieron un libro mientras sucedían los hechos y en tan corto tiempo arrancan y en una parte del libro plantean que las grandes culturas de la historia avanzaron rebelándose, si no seguiría la esclavitud, seguiríamos moviendo de la misma manera, y plantean de Weber la llamada moral de convicción y la moral de la responsabilidad, separando los planteos de los intelectuales y de la política en general. ¿Cómo surge este libro ante esta discusión mediática? Y después, Marcelo, si podés hacernos un breve raconto de uno de los capítulos iniciales que plantea cómo se dieron las pestes y las pandemias a lo largo de la historia y qué vínculo hubo. Bueno, sí, como charlaban con Juan José recién, la cuestión surgió a partir de esa entrevista que le hace en TN Diego Seigman, pero sobre todo, más que de la entrevista en sí, de la reacción en la sociedad frente a esa entrevista. Nosotros, hay algunas de las reacciones que nos parecen tan sintomáticas. Hay una, por ejemplo, que es de un intelectual que en la Argentina ha sido considerado como un intelectual de fuste, como José Pablo Feynman, que de pronto dijo, preguntado por un periodista u operador, mejor dicho, mediático, le preguntaron qué opinaba de lo que había dicho Sebrelli, y dijo, es una barbaridad, porque la desobediencia civil corresponde a las dictaduras, se hace ante las dictaduras. Y Thoreau, que es el clásico de la desobediencia civil del siglo XIX, estamos pensando en siglo XIX. Siglo XIX, Thoreau era norteamericano. ¿A ustedes qué les suena? Siglo XIX en Estados Unidos. ¿Una dictadura? No. Thoreau estaba en 1846, cuando él mismo produce la desobediencia civil frente al recaudador de impuestos, porque no quería pagar impuestos para no financiar la guerra con México, que estaba llevando a cabo en ese momento Estados Unidos. Era el 10º gobierno democrático de Estados Unidos. Y más aún, era un gobernante del Partido Demócrata. Entonces, la ignorancia esta, que decía Juan José, aún no en las personas comunes, que podría ser completamente entendible, sino en gente presuntamente sofisticada, nos llevó a decirnos, bueno, evidentemente acá hay un vacío grave en la sociedad. ¿Y por qué grave? Grave porque la desobediencia civil forma parte de la democracia tanto como la división de poderes de la República. No hay democracia sin desobediencia civil. Esto en Estados Unidos es absolutamente sabido. En la Universidad de Harvard, a los estudiantes de Derecho, es una de las primeras cosas que le enseñan. Sin desobediencia civil, obviamente todavía seguiríamos con las monarquías absolutistas o seguiríamos con la esclavitud. Porque si uno va a esperar que el amo libere al esclavo voluntariamente, va a ser bastante difícil. Si uno va a esperar que voluntariamente una sociedad heterosexual le permita a los gays ciertas facultades, obviamente que va a esperar sentado. Si van a esperar que el Papa permita usar preservativos, esperen sentados. Es decir, es la sociedad la que tiene que romper y no esperar que el Estado se acerque a la sociedad, que no se va a acercar nunca. Es decir, es la sociedad la que estiliza la normativa del Estado y no el Estado estilizando a la sociedad. Eso no va a pasar nunca. Entonces nos dimos cuenta que acá faltaba algo y a partir de esa idea llovieron, la verdad, 3 invitaciones de 3 editoriales distintas para que escribiéramos el libro. Nos lo planteamos con Juan José. Al principio teníamos un poco de temor, porque dijimos, ¿podemos escribir en 4 o 5 meses un libro de estas características, un libro de filosofía jurídica, de filosofía política? Bueno, como después, mucho tiempo después, cuando ya el libro salió y cuando lo presentó Fernández Díaz, dijo una cosa muy atinada y muy pertinente. No lo escribieron en 4 o 5 meses. Lo escribió Juan José en 60 años de pensar el tema y vos, Marcelo, en 40 años de pensar el tema. Ya todos los libros de Rawls, de Dworkin, de Habermas, de Hannah Arendt, lo teníamos leído, recontramarcados,
lo único que tuvimos que hacer es ir y revisar, y teníamos en la cabeza el tema. Yo cuando entré a la Facultad de Derecho estudié con Carlos Santiago Nino, con Genaro Carrió, con los grandes maestros que me habían transmitido el dispositivismo. Lo que tenía que hacer después de 40 años de rumiar sobre esos temas era producir una suerte de parricidio. Y bueno, con la ayuda de Juan José lo pudimos hacer. Y creo que salió un libro que, como cuando se lo entregamos a los editores de Sudamericana, nos decían que no podían creer que ese libro se hubiera hecho en tan poco tiempo, y se empezó y encima con Juan José internado, terminarlo con Juan José internado en el Hospital Italiano, y por eso algunos periodistas en La Nación, por ejemplo, dijeron que eran los pichiciegos de la pandemia, porque recuerden que Los Pichiciegos fue un libro que Rodolfo Fogwill, hizo mientras se hacía la Guerra de las Malvinas. Online, podríamos decir, mientras sucedían los hechos. Y esto también es un libro que lo hicimos mientras sucedían los hechos, ¿no? Es un grave peligro, porque escribir sobre el presente absoluto, porque las cosas van cambiando día a día, ¿no? Y nosotros no conocemos el diario del lunes. Es decir que, pero afortunadamente no nos equivocamos. Afortunadamente no nos equivocamos. La verdad que parece cada vez más actual, va transcurriendo un poquito el tiempo, yo lo tengo hace unas semanas y parece de una actualidad como si lo hubiesen escrito cuando ya pasó algún tiempo. Y plantean un concepto que es interesante también para el argentino en general, es cómo tiene que haber una conjunción entre libertad y responsabilidad, que una no se contrapone a la otra, sino que justamente tienen que ser superpuestas. ¿Cómo lo desarrollaron? ¿De qué manera? Porque nosotros se cercenó la libertad y la responsabilidad también estaba en manos exclusivamente del Estado, ¿no? Yo fui el primero que habló de liberalismo de izquierda. Lo utilicé a propósito de John Stuart Mill, el gran economista inglés, que yo creo que es realmente el creador del socialismo de izquierda, en un artículo que publiqué en una revista. Y después, mucho después, empezaron a usarlo algunos políticos. Por ejemplo, Carrió, Lilita Carrió, Bullrich, y también, ¿quién era el otro que lo usó? Lanata últimamente. Lo han empezado a usar algunos políticos y comunicadores sociales. Con lo cual me alegra mucho, porque veo que sembré algo que no quedó en el vacío. Yo creo que es fundamental el liberalismo, porque el liberalismo puro que se ha practicado en el siglo XIX y después en el siglo XX se rescató con el neoliberalismo de la Thatcher y Reagan, terminó en un fracaso. Inglaterra conoció la desocupación más grande de su historia con el neoliberalismo. El neoliberalismo olvida por completo la sociedad, solamente existe el mercado. Y la izquierda, digamos, el socialismo, como le quieran llamar, también no toma en cuenta, contrariamente, toma en cuenta únicamente el elemento social y deja de lado completamente el mercado. Y sin mercado no hay producción, sin producción no puede haber bienestar social bien distribuido o no, pero no puede haber, es imprescindible. Es decir, que los tres elementos de que componen la realidad son el mercado, el Estado y la sociedad. La sociedad tiene que unir mercado mercado y libertad. Después si querés, Lucas, porque pienso que la pregunta tuya iba por otro carril, pero complementando lo que decía Juan José, es muy interesante ver, ya que este es un foro de discusión política, la deriva o la peripecia
que tuvo Francis Fukuyama en sus libros, porque eso prueba un poco lo que decía Claro. Juan José. Fukuyama en el año 91 publica El fin de la historia, y ahí él acababa de caer el muro de Berlín, estaba en boga, obviamente, Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos. Parecía que el capitalismo se resumía en esa idea del neoliberalismo absoluto. Y él se acopla a esa idea en ese libro y plantea que se acabó prácticamente la historia y que ese es el final, una especie de hegelianismo que él sigue, él es hegeliano, pero digamos, con un final. O sea, no había, esa era la síntesis final. O sea, no había una nueva tesis para una nueva antítesis. Hegelianismo malentendido, porque Bueno, en Hegel no hay final de la claro. historia. Cada síntesis Tiene una da antítesis. lugar a su vez a una nueva antítesis. Bueno, pero en el propio Fukuyama se produce esto después, claro, casi espontáneamente. Él escribe libros a principios de los años 2000, como Political Order y Political Decay, en donde él plantea, dice, bueno, en realidad me da la impresión de que no se estaría produciendo lo que yo pronostiqué. Y dice, pero bueno, pero va a pasar, lo que pasa es que estamos en una transición de los estados nacionales a la globalización. Y esto sigue unos años más hasta que llega el 2018, en donde publica un libro que se llama Identity, un libro que yo recomiendo, que es muy interesante, y él sigue, hay un episodio central en ese libro que él cuenta, que es la situación en Túnez cuando comienza la primavera árabe. Un muchacho que está vendiendo en la calle sin permiso, va un policía, le incauta el carro, la fruta y la balanza. El muchacho, negrito, se la banca, hasta ahí se la banca, porque él sabía que estaba en infracción, etcétera, y que dentro de las normas estaba como al margen. Ahora, se va a la municipalidad a protestar, y en la municipalidad no lo escuchan, ni siquiera lo quieren atender. Entonces lo que plantea Fukuyama a partir de este episodio es, hay elementos de dignidad humana, de identidad cultural de los seres humanos, que lo lleva a los seres humanos a aceptar que pueden ser los perdedores del sistema. Eso lo aceptan, van a pedir un trabajo y hay uno que obtiene el trabajo y 19 que se quedan afuera. Ese que obtiene el trabajo tiene todo el salario y los otros 19 no cobran nada. Eso lo aceptan en un sistema neoliberal. Lo que no acepta el ser humano es que ni siquiera lo miren, que sea ilegible para el resto de la sociedad. Por eso, muchas veces cuando uno va con el auto y frena en una esquina y viene un trapito a pedir y uno tiene miedo porque dice, bajo el vidrio y a lo mejor me roba. Pero si uno ni siquiera lo mira al tipo, el tipo se pone muy mal. Basta con que uno lo mire, le haga un guiño, le haga una sonrisa, lo trate como otro ser humano, para que el tipo ya esté contento y acepte la situación. Es decir, lo que plantea Fukuyama es lógico que haya perdedores en una sociedad. Lo que no es lógico es que a los perdedores no se los trate tan bien como seres humanos. Y un poco esto es lo que se ensambla en la idea del liberalismo de izquierda, ¿no? Ahí Marcelo, es para hablar largo y tendido, ¿no? Liberalismo, neoliberalismo, y también en Argentina la historia está muy asociada al liberalismo con el conservadurismo, el que ser liberal en lo económico y conservador en el resto de las cuestiones, muchas veces que tienen que ver con... Toda la historia del siglo XX fue liberales de derecha. Tan liberales de derecha eran que apoyaban a la dictadura militar. Esa es una contradicción. El liberalismo, el liberal es liberal en lo económico y es liberal también en lo político y en lo social. Por eso hoy se repudia completamente ese liberalismo que Benedetto Croce, que habló sobre esos temas, decía que había que poner otra palabra, liberismo. Liberismo sería el liberalismo económico sin liberalismo político, social y demás. Y yo creo que eso es lo que le faltó al liberalismo, al auge, al neoliberalismo de la Thatcher, es considerar que no se puede prescindir de la sociedad. Era impensable. No se puede mandar a la desocupación a media Inglaterra, sí, como pasó con... Y aparte era impensable en Thatcher o en Reagan, era impensable, por ejemplo, el matrimonio gay,
era impensable que además. se planteara la eutanasia, era impensable el aborto, eran impensables el reconocimiento identitario de minorías, ¿no? Sí. Una cosa que es como paradigmática. Vos, Lucas, si yo te pregunto, ¿vos desconocerías a un gran artista que pinta una gran obra por el hecho de lo que ese artista piensa? ¿A vos te parece lógico eso? No, claramente no. Bueno, Alzogaray, que era claramente un liberal de derecha, compró la Quinta de Botana. Adentro de la Quinta de Botana estaba pintado el mural de Siqueiros, el famoso mural de Siqueiros, estaba ahí. ¿Qué hizo? Porque lo odiaba, porque era comunista, Siqueiros, pintó a la cal la pared con el mural, la tapó. No solamente porque era comunista, sino además porque había temas eróticos que le parecía que no debían mostrarse. Por las Ahí, dos cosas. Marcelo y Juan José, me interesa, cierran el libro ustedes hablando mucho del liberalismo de izquierda, pasan por Vargas Llosa, por el liberalismo de izquierda de Argentina, muchas veces se confunde, pero ¿quiénes creen que representan bien o que han desarrollado esta idea o liberalismo más liberal, digamos, y no unido al conservadurismo o al liberalismo de derecha? ¿En la Argentina? Sí, en la Argentina, en Latinoamérica. No. En el mundo, digamos, nosotros decimos que hubo 3 olas. Una primera ola que fue 1945 a 1973, con la crisis del petróleo, que tuvo, digamos, que fue un poco heterogénea, porque algunos lugares como Alemania, por ejemplo, se respetaba mucho el mercado, y otros como Inglaterra no se respetaba tanto el mercado. Esa fue una ola, digamos, confusa, porque, digamos, fueron los 30 gloriosos años, ahí eso se mezcló después con el Plan Marshall, pero fue, digamos, un momento, el estado de bienestar surge de ahí. El estado de bienestar surge de ahí. Es decir, que para los que dicen que el liberalismo no trae bienestar, eso era una ola liberal, una primera ola de liberalismo de izquierda, y trajo el estado de bienestar. Los 30, se los llamó históricamente los 30 gloriosos años, porque fueron los años de mayor prosperidad para las sociedades en general, para los países del primer mundo, por supuesto, no para el tercer mundo. Pero bueno. Después hubo una segunda ola en el mundo, que fue Felipe González, Tony Blair y Bill Clinton. Esos personajes nosotros los adscribimos un poco al liberalismo de izquierda. Eso, digamos, ya con la caída de las Torres Gemelas, con una cantidad de cuestiones, digamos, como que colapsa, y recién hacia el fin de con Obama comienza una tercera ola de liberalismo de izquierda, que ahora, por ejemplo, se extiende en Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, en Trudeau en Canadá, e incluso podríamos pensar, a pesar de que es creyente, en Angela Merkel. Sí, Macron en Francia. Podría incluso. En la Argentina lo que ha pasado, hay casos que a Juan José, por ejemplo, le gustan mucho, que es lo de un partido, algún partido socialista cuando estaba Di Tommaso y Prebisch, ¿no? Sí, eso sí, pero duró pocos meses casi, duró muy poco. Pinedo y Prebisch y Di Tommaso eran grandes políticos y grandes economistas. Lamentablemente ese partido no duró. Eso hubiera sido un brote, una especie de precursor del socialismo de izquierda. Claro, lo que pasó en Uruguay, ¿no? Lo que pasó en Uruguay ha sido siempre un país democrático, no democrático. Esa es la diferencia que hay entre el Uruguay y la Argentina. Y en el Uruguay no se practicó, para volver al tema central, no hubo una pandemia salvaje, no hubo una cuarentena salvaje como la hubo en la Argentina. Y sin embargo tuvieron menos enfermos, menos muertos que acá. Ahora, en la última etapa de la democracia, en esta del 83 para acá, el problema que nosotros vemos es que faltó la síntesis, porque Alfonsín,
que creía mucho en las libertades individuales y que hasta teóricamente parecía adscribir a la idea de esta idea de una socialdemocracia moderna o liberalismo de izquierda, porque es la idea que transmitió en su famoso discurso del Parque Norte, influido por Norberto Bobbio. A la vez no creía en la libertad de mercado, o creía muy poco en la libertad de mercado. Y así le fue. Y así le fue. Fracasó por la parte económica. Y del otro lado... el mercado no hay que... la sociedad no debe sustituir, o el Estado no debe sustituir al mercado. Debe vigilarlo, controlarlo, ordenarlo, pero no nunca sustituirlo. Porque se ha demostrado que cuando el Estado dirige todo, como ha ocurrido en la Unión Soviética, como ocurrió en la China maoísta, y como ocurre en algunos populismos extremos, como el caso de Cuba, terminan en un desastre. Es decir, que eso no va. Por eso tenemos que defender la parte del liberalismo, la parte de mercado. Pero el mercado solo no puede dominar el mundo. El mercado es controlado, como ha existido estos últimos años, llevan al caos total, que es la sociedad. Claro, pensemos lo de TikTok, ¿no? Pensemos TikTok. TikTok lo dejan tranquilamente que se expanda y que en los chicos y adolescentes comience a meterle a través de TikTok cuestiones, y Estados Unidos deja y el mundo deja, y de repente detrás de TikTok a lo mejor hay mentalidades chinas que están preparadas para formatear ortopédicamente las mentes de esos chicos. ¿Dejamos entonces que TikTok funcione libremente? Bueno, ahí es donde comienzan las externalidades, por ejemplo. Una fábrica que agarra y tira residuos tóxicos a un río porque le sale mucho más barato hacer eso que llevarlo a otro lugar en donde se pueden enterrar esos residuos. Sí, porque de ese modo va a tener mayor productividad y va a ganar más. ¿Lo dejamos que haga eso? Una ortopedia que para todas sus ambulancias en el medio de la calle, ¿la dejamos que pare todas sus ambulancias en el medio de la calle y entonces los autos casi no pueden pasar? Es decir, el Estado muchas veces, porque justamente el mercado tiende a ganar lo más posible, y es lo lógico que eso suceda así. No se le puede exigir al mercado, claro, que sea igualitario y que se ocupe. Pero, Carlos, para eso está el Estado. O la educación, básicamente, libertad, ¿no? El mercado, la función del mercado es crear riquezas, básicamente. Sin el mercado no se crean riquezas, por lo tanto no puede haber igualdad, no puede haber bienestar. Eso es lo fundamental. Pero no el mercado solo. ¿Quién se ocupa de la educación? ¿Qué le importa al mercado de la educación? El tema de la educación es absolutamente central en todos los teóricos. En Anthony Giddens es absolutamente central. Ustedes recuerdan la famosa frase de Tony Blair, era: mi plan tiene 3 puntos: educación, educación y educación. Esos eran los 3 puntos de Tony Blair, que estaba bajo el influjo de nada menos que de Anthony Giddens, ¿no? Sí. Vargas Llosa, que muchos lo ven como un señorón que vive con Presley en un palacete, en todas las grandes disyuntivas que hubo en los últimos 20 años, en todas, revísenlo, en Colombia, Singapur. Singapur es un paraíso del neoliberalismo. ¿Qué es lo que advierte Vargas Llosa? No es que es un paraíso del neoliberalismo. Lo que advierte Vargas Llosa es que a los ladrones los castigan con latigazos. Fíjense, cada una de las disyuntivas que se le plantean a Vargas Llosa, y él elige, cuando le preguntaron por Trump, ¿qué dijo por Trump? Cuando Escocia quería salirse de la Unión Europea, ¿qué dijo? En cada una opta por la postura más progresista y no por la postura conservadora. E incluso en su vida personal, cuando él le ofrecen hacer el Conde Ugolino en el teatro, actuando de actor, justamente una obra relacionada con la peste, ¿no? Porque el Conde Ugolino es de Decamerón. Él ya era premio Nobel. Ir a un teatrito de la Plaza Santana en Madrid, hacer del Conde Ugolino, era todo a pérdida, porque ¿qué ganaba él? Hacer el ridículo, hacer el grotesco. Y sin embargo fue y lo hizo. Y cuando le preguntaron, pero Mario, ¿usted para qué hace esto? Y dijo, porque yo no quiero estar muerto en vida.
Ahí, Marcelo, Juan José, uno de los capítulos ustedes también plantean la pospandemia, nacionalismo o globalización. Hoy tenemos un discurso y lo uso como disparador para meternos en la política nacional. Hoy tenemos un discurso del gobierno, del presidente Alberto Fernández, de vivir con lo nuestro, de cerrarnos, de elegir vincularnos con pocos países. Y por otro lado vemos cómo avanza la cooperación entre países, cooperación entre ciudades. ¿Cuál es su mirada para la pospandemia y cuál es la mirada de cómo lo manejó y lo que está haciendo el kirchnerismo? El populismo no es ninguna novedad lo que hace Alberto. El populismo siempre fue eso, el encierro total, en un momento en que progresa la globalización. Pero no es ninguna novedad. Y eso termina mal, como terminó mal todos los nacionalismos y aislacionismos, ya tanto en Europa como en América Latina. Termina mal. Es decir, que tenemos que estar en contra del gobierno actual, a pesar de que en algunos momentos pueda decir lo contrario. Hay que basarse en los hechos y no en las palabras, porque Fernández dice cualquier cosa que se le ocurre en el momento para dejar quedar bien con su interlocutor. Pero la verdad es otra. La verdad es el populismo. Estamos a un paso de convertirnos en Venezuela, a un paso. No somos todavía Venezuela. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cuando se entra en una sociedad autoritaria, es muy difícil después salir de ella. Es muy difícil. Tenemos los ejemplos de los grandes dictadores de Europa y de América Latina que han durado años, años y años, ¿no? Es decir, que ahora es el momento de frenar este paso al populismo extremo. Sí, cuando nosotros firmamos esa solicitada que hablaba de infectadura, muchos intelectuales, estos llamados de Corea del Centro, nos criticaban porque decían, no pueden ustedes decir que esto es una dictadura. Nuestra respuesta fue, cuando sea una dictadura ya no lo vamos a poder decir. Ya es demasiado tarde, claro. Además, las dictaduras actuales ya no se hacen con golpes de Estado, con golpes militares. Se hacen en el interior mismo de la democracia. Suben con los votos y después, ya una vez en el poder, van quitando poco a poco el poder el poder legislativo y el poder judicial, y quedándose con una de las primeras cosas, vos que estudiaste ciencias políticas, debes conocer ese politólogo francés o historiador que se llama Pierre Rosanvallon. Él lo que dice es que una de las primeras cosas que hacen los populismos, ya sea de derecha o de izquierda, es quitarle lo que se llama la dimensión narrativa de la política, ¿no? Es decir, dejan la elección como único elemento y entonces queda después, hasta los 4 años que hay una nueva elección, el pueblo tiene que quedar silenciado. Pero no solo el pueblo. Hubo un episodio que fue muy sintomático de esto, la otra vez en el Senado, que estaba hablando Lustó, y Cristina le dijo, apúrese, total ya sabemos lo que usted va a votar. No importa. ¿Cómo? Claro, entonces le quitan la dimensión narrativa de la democracia y la limitan al voto. Se compagina también con aquella famosa frase cuando ella dijo, si no les gusta, armen un partido y ganen las elecciones. Y se compagina también con una cosa tremenda de los populismos y especialmente del kirchnerismo, que es que ellos, la calle y la prensa, tienen que quedar para la oposición. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema de elecciones es discontinuo. Vos tenés 4 años entre una elección y otra. Y si se producen grandes desquicios, frente a esos grandes desquicios, es la prensa y la calle la única con la cual se puede salir a combatirlos, porque si no tenés que esperar, porque en 4 años te pueden descalabrar todo el sistema. Entonces, sí, ellos al mismo tiempo que son gobierno, ellos mismos también son los que ocupan la calle y la prensa a través de C5N o de piqueteros. Entonces ya el sistema se empieza a transformar de autoritario en totalitario. Juan José, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el mejor presidente de la historia argentina?
Del siglo XX, ninguno. El siglo XIX, Sarmiento, Roca, por ejemplo, fueron grandes presidentes. Y del siglo XX te digo que los mejores fueron los democráticos. Los mejores fueron los democráticos. Pero lamentablemente no pudieron gobernar, porque se los impidió el caso de Alfonsín, el caso de Ilia, el caso de Macri. No pudieron gobernar porque son muy débiles. Con el Congreso en contra, con las fuerzas, con los sindicatos en contra, con todas las fuerzas en contra, no pueden gobernar, no pueden hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que Macri sabía lo que había que hacer, pero no lo podía. No lo podía. Marcelo. Hubiera respetado. Sí, los del siglo XIX comparto lo de Juan José, y en el siglo XX yo rescataría a Marcelo T. Alvear, a pesar de que después me voy a ganar el mote de galerista con esto. Sí, tenés razón, Marcelo T. Alvear. Pero Marcelo T. Alvear vivió en un mundo, le tocó el viento el viento a favor y demás, ¿no? No sé si que... Bueno, en la misma época Irigoyen hizo otra cosa, ¿no? Sí, bueno, pero después Alvear fue el que rechazó el plan del Partido Socialista Independiente cuando fueron a pedírselo en la época de Justo. En la época de Justo fueron Pinedo y creo que Di Tomaso o alguno de ellos fueron exclusivamente, se tomaron un avión o el tren y se fueron a Mar del Plata, donde estaba siempre Alvear, a pedirle que firmara el famoso plan Pinedo, que hubiera sido la salvación. Y él no lo firmó porque decía que los conservadores habían puesto... sacado no le habían dado poder a los radicales, cosa que es cierto. Es decir, que sí, todos cometieron errores, pero eso hubiera sido una oportunidad, por ejemplo. Y también podemos hacer una analogía, casi 100 años después, a Néstor Kirchner también le tocó un proceso de una riqueza externa y no llevó a la modernidad argentina, sino lo que hizo es distribuir todos los caramelos de la bolsa, duplicar el gasto público y cerrar aún más el país. Para su momento europeo, galerista, como decía Marcelo, pero Alvear fue muy moderno y transformó la estructura argentina, ¿no? Sí, pero era otra época, era otro Sí. mundo. Acá el mundo es adverso por completo. En este momento estamos viviendo en una crisis que es mundial. Y que con un triunfo, con un ascenso del populismo, aún en Europa. Trump en Estados Unidos, por ejemplo, está bien, hoy Trump perdió, pero el trumpismo no terminó. Pero lo que tenemos que, me parece, tener claro es preguntarnos qué hay hoy en el mundo. Y en el mundo lo que hay es, de un lado, populismos de derecha. Cuando ya decimos populismo de derecha, a veces se confunden también con los de izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, ese periodo de 14 meses en Italia en que gobernó una alianza entre 5 Estrellas y Liga Lombarda ultraderecha, 5 Estrellas, partido antisistema de izquierda, gobernaron juntos. Lo que hay hoy en España es algo parecido, un conjunto estrafalario. Lo que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof y Berni, es algo parecido. Es decir, extrema derecha y extrema izquierda. Derecha e izquierda. Y lo que hay en el mundo hoy, Duda en Polonia. Duda en Polonia es un tipo que ganó al último momento con los votos de los homófobos. Orbán en Hungría. Erdogan en Turquía. Modi en la India. Es decir, hay grandes lugares del mundo en donde está el populismo de derecha y otros, y una incipiente ola de liberalismo de izquierda, pero muy incipiente. Esos son los dos polos que nosotros podemos ver de manera más o menos nítida. Hoy no predomina un populismo de izquierda en el mundo, salvo países ridículos como la Argentina o Podemos en España,
Eso no, y tampoco predomina el neoliberalismo, porque no hay prácticamente países en el mundo, salvo Singapur o alguno así, en donde predomine un neoliberalismo conservador. Entonces, los dos polos que nosotros tenemos que mirar son liberalismo de izquierda y populismo de derecha. Y preguntarnos en cuál de los dos partidos de la Argentina, en Cambiemos o en el peronismo, va a funcionar mejor ese liberalismo de izquierda. Algunos, como Jorge Fontevecchia, por ejemplo, el CEO de Perfil, piensa que eso va a funcionar mucho mejor en el peronismo. Nosotros pensamos que esa idea podría cuajar mucho mejor en Cambiemos. Pero bueno, es debatible. Hablando de esto, No hace poco... podemos hacer ningún pronóstico para el futuro. Es tan caótica la situación en el país y en el mundo que cualquier pronóstico que hagamos es absolutamente... Luchemos por lo que creemos, pero no nos hagamos ninguna ilusión de que eso va a triunfar en lo inmediato. En lo inmediato, lo único que se vislumbra es la incertidumbre total. Ahí Marcelo y Juan José estuvieron hace una semana o 15 días con el expresidente Macri, donde les llevaron el libro, sí. Entiendo que estuvieron charlando un rato. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué les dijo? ¿Cómo lo vieron? Y no sé si ya lo había leído o le dejaron el libro ahí. No, se lo dejamos en ese momento. Y estuvimos comiendo una muy rica ensalada. Y fue un diálogo muy, muy interesante, de más de 2 horas. Fue muy rico, la verdad, una gran experiencia. Contrariamente a lo que piensa Fontevecchia, que dice que no le interesa absolutamente nada los intelectuales, la inteligencia. No, él está muy interesado. A mí varias veces me ha citado y escucha. Para ser alguien que no le interesan los intelectuales, es alguien que recibió varias veces a Vargas Llosa, que recibió a Harari, que recibió a Pinker, y que, bueno, nos recibió a nosotros también, mejorando los presentes, dirían en el campo, ¿no? Muy bueno. Acá una de las preguntas, ya para ir cerrando los últimos minutos, preguntan Marcelo, Juan José, ¿qué piensan de Caro Sosa? Pregunta, ¿qué piensan de la socialdemocracia en cabeza de mujeres, como la de Dinamarca o la de Nueva Zelanda con Jacinta Ardern? Sí, yo no estoy tan interiorizado con esos países, pero creo que es positivo. Sí, bueno, en el caso de Jacinta Ardern, por ejemplo, es muy, digamos, es un gran caso, incluso en el manejo de la pandemia lo hizo con una pericia extraordinaria. Es verdad que también en ese tipo de países insulares, las islas en general, salvo Inglaterra, fue bastante más fácil manejar la pandemia que en lugares continentales, ¿no? Porque, por ejemplo, Grecia, que tiene todas islas, en general lo pudieron manejar muy bien. Y ahí, tanto Nueva Zelanda como Australia, que tenía Australia sí tenía un sistema más de derecha, un primer ministro más de derecha, pero también lo pudo manejar muy bien. Pero en el caso de Jacinta Ardern, a nosotros nos parece, digamos, que logra ensamblar las dos cosas. Un respeto al mercado muy fuerte y al mismo tiempo un respeto a los derechos individuales también muy nítido, ¿no? Ya para cerrar, como les decía, a mí me gusta preguntar, ¿no? Tenemos que estar enfocados en el futuro, en luchar por lo que creemos, en una Argentina diferente, pero ¿dónde creen ustedes dos que se hizo el quiebre de esa Argentina que parecía que iba a ser un país desarrollado, que iba a competir con las primeras naciones y que en un momento quedamos estancados y arrancamos un derrotero? Hay una situación que es el quiebre, son una continuación de hechos fortuitos. ¿Alguna vez Argentina fue locomotora de los países desarrollados? Sí, yo siempre recuerdo la cita de Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral, que uno le preguntaba, ¿cuándo se jodió Perú? Y yo, si me preguntan cuándo se jodió la Argentina, tengo una fecha fija, 1943, a las 10 de la mañana con el golpe. 4 de junio. 4 de junio. Ahí empieza, de ahí surge el peronismo, por supuesto. Claro, a otros me dicen, pero ¿y el 30? Sí, pero el 30 fue un fracaso. Uriburu quería imponer un sistema fascista abiertamente, pero no pudo, enseguida se fue. Quedó un liberalismo conservador
y fraudulento, pero no era el populismo de derecha ni nada que se le parezca. En cambio, el sistema que entró para quedarse, que es el peronismo, es el populismo, no sé si de izquierda, a veces de izquierda, a veces de derecha, pero no importa eso, se entremezcla. Es el 4 de junio de 1943. A veces dicen que los verdaderos testigos insobornables son los artistas. Había un artista que estuvo afiliado durante muchos años al Partido Comunista y que si uno mira antes y después del 43 sus pinturas, puede llegar a vislumbrar que lo que dice Juan José es cierto. Miremos las pinturas de Antonio Berni del año 34. Las pinturas de Antonio Berni del año 34, Manifestación, Chacareros, la que está en el Malva, la que está... Son todas protestas populares, todas protestas populares. Ahora miren dos cosas de eso. Miren la ropa que tenía la gente que salía a protestar y miren las casas detrás. Las casas estaban todas revocadas. Y las ropas de la gente, abrigados, con zapatos de cuero, con ropa. Eso era 1934, 1935, 1936. Son grandes obras que hizo Berni sobre arpillera. Ahora pasemos al posperonismo, a las obras de Juanito Laguna y Ramona Montiel del año 56, 57, 58. La miseria, ya no es la pobreza, es la miseria de las Villa Miseria. O sea, las casas era Villa Tachito, era el desastre, casas de cartón, y la ropa, las alpargatas rotas, la ropa harapienta. Esas dos, si uno piensa en un artista que es un testigo insobornable, porque aparte era del Partido Comunista, si uno piensa en eso, no era un derechoso, asqueroso, neoliberal, no, era del Partido Comunista. Y esa mudanza de la pobreza a la miseria está marcada justamente por esos 15 años. Ahí Juan José en mi vida anterior de productor de radio, que acá está bueno, con Marcelo trabajamos, con Emilio y demás, una vez tuve la oportunidad de compartir una charla con vos previo a uno de los programas, y te pregunté por Frondizi, que despierta siempre mucho interés, tanto en mí como en muchos de los participantes del equipo, y vos fuiste bastante crítico, y te dije, bueno, pero hizo esto, no sé si recordás, no esta charla, pero por ahí el concepto, y me dijiste, no, bueno, algunas cosas hizo Frondizi, pero después de Perón cualquiera iba a ser bueno. ¿Qué opinión tenés unos cuantos años después de Frondizi? Y habías hecho alguna mención un poco más de reconocimiento hacia Rogelio Frigerio Abuelo. ¿Qué recuerdo tenés o qué análisis? No, yo no recuerdo haber dicho nada positivo de Rogelio Frigerio Abuelo. Estoy completamente en contra de eso. El plan, primeramente, hay que hablar del frigerismo y no del frondicismo, porque Frondizi era un izquierdista ingenuo, un izquierdista anticuado, como lo demuestra su libro Política y Petróleo, que está escrito a medias con su hermano Silvio Frondizi, que era trotskista. Fue Frigerio el que lo convence que hay que pasar a un populismo de izquierda. Punto. Eso yo lo he dicho siempre. Aparte, no tuvo ninguna posibilidad de gobernar Frondizi porque estaba custodiado, estaba dominado por el ejército y por la iglesia. No tuvo ninguna oportunidad y después finalmente lo echaron, lo sacaron. No, yo no creo que haya nada que reivindicar de Frondizi. Sí, los pactos, los contratos petroleros, está bien, pero eso es un detalle nada más. Que en realidad eso habría que reivindicar a Perón, entonces, que fue el primero que hizo contratos petroleros con compañías norteamericanas. El resto fue caótico. Aparte, la concepción política de Frigerio en esa época era una concepción corporativista, es decir, Estado, Iglesia, Ejército, CGT.
no partidos. Los partidos, la prueba está de que Frondizi no gobernó sin partidos. El partido quedó completamente dejado de lado. Eso era lo que hubiera podido ser si Frondizi no lo hubieran sacado los militares. A pesar de todo, prefiero que no hubiera habido golpe militar, porque eso siempre fue funesto. Pero no hay que hacerse, no está entre mis figuras preferidas. Yo prefiero hasta los radicales, que no me merecen mi gran afecto, pero por lo menos con los radicales hubo democracia y hubo libertades. Con Frondizi tampoco, porque Frondizi fue un gobierno, la Iglesia impuso un régimen muy, muy autoritario y muy perseguidor de la vida cotidiana. Entiendo en esa línea, Juan José, que el comentario que me habías hecho era que el lineamiento conceptual del gobierno lo había llevado Frigerio y que Frondizi, como vos planteabas, era un poco más laxo en esa línea, sí. Pero me acuerdo hace unos 10 años de esa conversación. Ya para lo último, son los dos enormes lectores, dos intelectuales de fuste, estábamos charlando en la previa. ¿Qué 2 o 3 libros recomendarían a todo el equipo y vecinos que hoy están sumándose, que participan en esta escuela de formación política hace tantos años? ¿Cuáles son los 3 imprescindibles de historia, literatura, lo que cada uno considere? Y con esto cerramos. Bueno, uno es Norberto Bobbio, por supuesto. Otro es el inglés Anthony Giddens. Anthony Giddens. Esos serían 2 personajes fundamentales. Y hay muchos más. ¿Quién otro se te ocurre? Anthony Giddens, Bobbio. John Rawls. John Rawls, sí, sin lugar a dudas. John Rawls, la teoría de la justicia, ¿no? De la justicia. Sí. Pero sobre todo desobediencia civil y libertad responsable. Acá lo tenemos, que lo vayan a comprar todos los... Ese se lee. Ya creo que vamos por la segunda, tercera edición, en 3 semanas. Yo le recomendaría leer ficciones a la gente. El propio Juan José, algunas veces cuando le han preguntado, ha recomendado La montaña mágica, En busca del tiempo perdido. Yo le recomiendo a la gente leer ficciones. Por ejemplo, le recomendaría leer Madame Bovary. Y otro más reciente es El hombre que amaba a los perros. De Leonardo Padura. Por nombrar a alguien. Sí, ese es un libro que imbrica la política y la ficción, sí, porque es la historia de Trotsky. Ahora, Madame Bovary yo creo que le serviría mucho a los argentinos, porque Madame Bovary había leído muchas novelas de amor, y entonces se hacía una idea del amor que era idealizada. Y después se casó, tuvo un marido con el cual no tenía una buena relación y empezó a buscar amantes. Y con todos los amantes fallaba y con todos los amantes le iba mal hasta que finalmente se termina suicidando. Bueno, la idea es que la Argentina, en esta especie de deriva que tiene entre liberales que no les gusta el mercado, como Alfonsín, y liberales que les gusta el mercado, pero que reforman la corte, como Menem, haga una síntesis, porque si no se va a terminar suicidando como Madame Bovary, ¿no? Muchísimas gracias a ambos, hiper interesante, rica la charla, la conversación, felicitaciones por los 90 años y que lo estuviste cumpliendo hace poco y tuviste recién mencionábamos, una celebración entre el libro y demás, estuviste con Carrió, Tomás Abraham, Malamud, Sarlo, Fernández Díaz, entre la presentación del libro, el festejo del cumpleaños. La verdad que has tenido un gran reconocimiento en vida, has pasado el COVID y hay mucho... Tardío, porque yo fui durante muchos años un outsider total. No reconocido. Pero pensemos cuántos artistas importantes de la historia de la humanidad no lo tuvieron y el reconocimiento fue una cantidad de años después, como Van Gogh y tantos otros. ¿Qué es lo que te falta para a los 90 años? ¿Qué te gustaría? ¿Has escrito una enorme cantidad de libros? ¿Te queda algún deseo pendiente?
Sí, escribir otro libro, pero no sé si... Pensé que iba a decir el premio Nobel, pero No, fue más modesto, ¿eh? Bueno, Juan José, muchísimas gracias, Marcelo. Un placer charlar con ambos. Espero verlos pronto. Y bueno, sigamos poniendo granitos de arena y dando discusión, que la Argentina necesita salir de la modorra para que la gente entienda lo que se está poniendo en juego. Gracias Gracias. a ustedes. Un gran abrazo para ambos. Nos vemos el martes que viene con todo el resto. Gracias.